Nosotros acabamos de ver hace un ratito al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, presentando uno de los planes más importantes probablemente que tiene la ciudad Juan Bosch, que va desde luego en consonancia con los propios planes que tiene el presidente de la República de recuperación de la foresta dominicana, porque cuando hablamos de recuperar los montes, no hablamos nada más de recuperar nuestras montañas, nuestras lomas, también hay que recuperar todos los espacios, donde quiera que pueda haber un árbol, debe estar ahí el árbol, porque el árbol cumple una función profiláctica en el ambiente, que la producción de oxígeno, por ejemplo, es una función fundamental de las plantas. El oxígeno que necesitamos nosotros, quienes nos lo suministran son las plantas, pero además tienen una capacidad para absorber contaminación. Oiga usted qué cosa más interesante, tienen capacidad para absorber contaminación, CO2, ácido carbónico o carbono, absorben y nos devuelven oxígeno. Entonces, donde quiera que podamos tener arborizado un pedazo, cualquiera que sea, que le hayamos dejado a la naturaleza, ahí pues arboricémoslo. Y nos cuenta el ministro de la Presidencia que precisamente ahora se dirigen a una parte importante de Ciudad Juan Bosch, que es la de la arborización de las áreas verdes, las áreas comunes de Ciudad Juan Bosch, los espacios, los jardines, etcétera, que tendrá esta ciudad. Vamos a compartir este video y entonces volvemos con él para que no sea yo quien les cuente, sino que sean ustedes los que vean de qué estamos hablando. Adelante, señor director. Hoy día hemos realizado una reunión con la participación de expertos en medio ambiente, recursos naturales, expertos en manejo de residuos sólidos, de arquitectos, ingenieros, paisajistas, con la finalidad de implementar en Ciudad Juan Bosch el proyecto Basura Cero. Este proyecto tiene como propósito abarcar la recolección, clasificación, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos del proyecto. Tiene un componente de participación social, de participación comunitaria importante. Es la única manera que podemos asegurar de que el proyecto funcione, con la decidida participación y compromiso de todos los vecinos de Ciudad Juan Bosch. Por otra parte, desde hace varios meses tenemos habilitados 2 viveros, uno que lo habilitó el Ministerio de Medio Ambiente y otro lo habilitó el Jardín Botánico Nacional. Estos proyectos están poblados con especies nativas, especies que son endémicas de nuestro país y que están ampliamente probadas como especies amigables para este tipo de ambiente. Este proyecto también persigue asegurar, garantizar un plan de manejo de siembras permanentes de conservación de especies y posteriormente la siembra masiva en el proyecto, tan pronto terminen las obras viales y las obras de construcción más importantes que se están desarrollando en el proyecto. Pero anunciamos que en muy poco tiempo ese será un componente importante de arborización, de embellecimiento de las áreas comunes, de tal suerte que
podamos tener un ambiente sano y amigable con el medio ambiente y los recursos naturales. Estas dos iniciativas que hemos anunciado en el día de hoy son parte de un concepto de integralidad de este proyecto, donde podemos dar cuenta de que hemos pensado y estamos pensando en el bienestar de todos los ciudadanos que van a estar residiendo en esta zona. Bien, de eso se trata Ciudad Juan Bosch, uno de los proyectos emblemáticos de este año precisamente, que es el año del fomento de la vivienda. El 2016 fue declarado por el presidente de la República como año del fomento de la vivienda. No quiere decir que se vayan a olvidar los otros años ya, que no se vaya a seguir fomentando la vivienda. Claro que hay que seguir en eso mismo, fomentando la vivienda en la República Dominicana, puesto que estamos hablando de un déficit habitacional de cientos de miles de viviendas, de manera que por primera vez en la historia de la República Dominicana probablemente tengamos una oferta que supera las 60.000 viviendas. O sea, terminamos este año con una oferta que supera las 60.000 viviendas, 25.000 nada más ahí en Ciudad Juan Bosch. Ciudad Juan Bosch versión Santiago, que también tendrá 10, 15.000 viviendas más, estamos hablando de 35, 40.000 viviendas más. Y estamos hablando de que a todo eso se agrega una acción también histórica en lo que se refiere a construcción de vivienda, a soluciones habitacionales, como les dicen ahora, soluciones habitacionales, con 1.700, 1.600 familias asentadas en la Nueva Barquita. Son casi 1.700 familias que están asentadas allí en la Nueva Barquita. Ahí en lo que se llamó la Vieja Barquita, que eran terrenos que inundaba el río cada vez que alguien escupía, como dice la gente, allá arriba, pues entonces se inundaba el río. Cualquier lluvia, cualquier cosa, pues esta gente vivía realmente en una zozobra. Pues 1.600, 1.700 familias salieron de ahí. Si usted le agrega, estamos hablando de alrededor de 2.000 soluciones habitacionales ahí en la Nueva Barquita, porque también va a incluir alrededor de 300 familias que estaban en la parte que le llamaban la Barquita Norte, que también estaban en el censo del Padre Alegría, y de algunas ONG que también trabajaban ahí desde hace muchos años. Pues hablar del año del fomento de la vivienda es eso precisamente. La Nueva Barquita, alrededor de 2.000 viviendas, pero estamos hablando de la Mesopotamia, de Tenguerengue, allá en San Juan, y de otros lugares de la misma provincia donde también se llevaron a cabo proyectos habitacionales. Riito, en La Vega, que también incluye varios cientos de viviendas de varios centenares de familias que también vivían ahí en la zozobra, puesto que cada vez que el Riito se inundaba, pues ya usted sabe de qué estamos hablando. Era otra barquita más, que la gente andaba con su ajuar, sus trastos al hombro, cada vez que llovía y el río Camus pues cogía agua. Entonces, estamos hablando de soluciones habitacionales, pero hablando de soluciones habitacionales en un sentido diferente a lo que vimos antes. Muy diferente a lo que vimos antes, porque en el caso de la Nueva Barquita usted tiene 3 plantas de tratamiento, pero 3 plantas de tratamiento como Dios manda. Aquello hay que verlo. Yo, que tuve la oportunidad de ver en un pueblecito en Estados Unidos, en Gainesville,
cómo se usan todas las aguas servidas, todas las aguas de una localidad, se llevan, se tratan, se depositan en una laguna y una laguna llena de cocodrilos, dicho sea de paso, llena de cocodrilos, porque la Florida está llena de cocodrilos. Entonces aquella laguna, cuando yo me entero, es una laguna artificial. Yo que pensé que era una laguna natural, no, es una laguna creada por la gente, por gente que sabe de eso y hizo ese proyecto, y en esa laguna hay que ver la vida que hay en términos de fauna, de serpientes, de cocodrilo, de jicotea, de todo tipo, agua dulce, pero con aguas servidas de la ciudad que van a dar ahí, para que ustedes vean las maravillas de que es capaz el ser humano, no desde ahora, no, desde hace muchos años, muchos, pero muchos siglos, porque los sumerios y los caldeos y toda aquella gente hizo maravillas con los ríos Tigris y Éufrates. Entonces hoy nosotros lo que hemos hecho es dañarlo todo. Todo, eso es lo que hemos hecho nosotros. Pero con proyectos como este de Ciudad Juan Bosch y de la Nueva Barquita, se da un salto. Hay un salto cualitativo que también es un aporte, otro de los aportes del presidente. Su visión es esa, la de que nosotros no podemos, sobre la base de levantar edificio y edificio y edificio, olvidarnos de que hay un medio ambiente que hay que cuidar. Pues bien, Ciudad Juan Bosch es ese proyecto modélico como es la Nueva Barquita, que es un proyecto modélico también, hay que ir a verlo. Hay que ir a ver aquellas plantas de tratamiento funcionando, porque además son plantas de tratamiento que funcionan con plantas, con un tipo de hierba que crece allí, vamos a llamarlo así, de plantas acuáticas que absorben los contaminantes del agua y devuelven un agua o permiten que el agua sea depositada, sea devuelta de nuevo a la naturaleza. Ahí está el pequeño documental de la Presidencia de la República donde se explica cómo funciona todas estas plantas de tratamiento de la Nueva Barquita. Y el agua que está llegando, está saliendo de ahí ya probada en laboratorio, tiene una potabilidad de 99%. 99%, lo que quiere decir que es agua pura, la que va saliendo de ahí y la que es ahora regresada al río que antes toda esta gente contaminaba de una manera dolorosa. O sea que lo que se cuenta de la ciudad Juan Bosch es la parte ahora más interesante, porque es la parte que tiene que ver con la arborización, la siembra de árboles a todo lo largo y a todo lo ancho de una ciudad que no es cualquier ciudad, porque no es cualquier ciudad, que tiene 25.000 familias. Ahí van a vivir 25.000 familias, que no es cualquier cosa, señores. Cuando usted habla de 25.000 familias, usted está hablando de un pueblo de más de 100.000 personas, probablemente, o de alrededor de 100.000 personas. De eso es que estamos hablando. Mire, déjeme agregarle a su comentario el hecho de que el año pasado fue declarado año de la vivienda. Este es el año del agua, pero este año fue el año de la vivienda. Aparte de esa oferta, la oferta del sector de promoción de la construcción de vivienda, los promotores de vivienda, por su lado tienen también una oferta de miles y miles y miles alrededor de 20.000. De 20.000. A propósito del compromiso por igual hecho por el presidente de la República para la promoción de la vivienda, en algunos casos, el otorgamiento del bono casa,
básicamente dirigido a mujeres, madres solteras, etcétera, y el que tiene que ver con el componente del ITEVI, del pago del ITEVI, que lo que quiere es, y tiene como propósito, digamos que el Estado asume ese costo para que los promotores no se lo transfieran al adquiriente. Y esto hace posible, por lo tanto, un esquema de primera vivienda para quienes, para jóvenes y para madres solteras, como hemos dicho, y en general para todo el mundo. Pero se trata de un esquema de financiamiento de bajo costo financiero, del bono tierra, el bono ITEVI. Esto de bajo costo a 20 años. Claro, ya gente mayor como usted no tiene sentido que se endeude a largo plazo, pero a un joven... O como Ricardo. Como Ricardo, ya a Ricardo no le prestan, ni a mí tampoco me prestan. Pero para un joven ya profesional, 24 años, o 25 o algo más, recién casado y qué sé yo, la lógica no es la de alquiler, no es la del alquiler, ¿verdad? No es la lógica del alquiler, es la lógica de la adquisición. Y para que esto esté al alcance, tiene que haber un financiamiento de bajo costo y esto ser parte de los esfuerzos de los gobiernos, para facilitar, primero para ir desmontando el déficit habitacional. Y también es importante porque esta política de vivienda tiene que ver con una visión de descentralización del desarrollo. Porque cuando usted toda la oferta habitacional la brinda, digamos, en el casco urbano metropolitano, el más cercano al llamado polígono central en la capital, digamos, usted no solo genera un problema en todo el sentido de la palabra, por lo de la densidad poblacional, a propósito del crecimiento urbano vertical, sino que usted está concentrando toda la oferta. Entonces, ¿qué? La gente que vive en Junumucú, para decir un sitio, que aunque quisiera vivir ahí, no tiene la oferta ahí. Entonces también tiene que ver con esto, de una política de largo plazo que vaya sembrando soluciones en sitios que no tienen esta oferta. Es el caso de Boca de Cachón. No es cierto que la comunidad de Boca de Cachón se va a desarrollar en todo el sentido de la palabra solo con los 4 gatos de Boca de Cachón. Ahí tienen que llegar jóvenes profesionales de otras partes del país, ahí tiene que haber una oferta que se corresponda también con el desarrollo o con el potencial turístico de la zona, de la región. Ahí tiene que haber ofertas para médicos, para maestros, ahí tiene que haber ofertas habitacionales para comerciantes, porque eso Boca de Cachón es no solo un paso para el tráfico de cualquier cosa, para los contrabandistas que siempre han vivido de esta actividad, sino para el desarrollo mismo fronterizo o transfronterizo. Pero déjeme aprovechar estos minutos que tenemos para pasar a otro tema que entiendo debe ser asumido por la ciudadanía con la debida incluso responsabilidad y entereza. Me refiero a la amenaza que ya pende sobre el país, sobre la paz social incluso, aunque parezca esta expresión un tanto exagerada. Hay una amenaza que pende sobre la ciudadanía a propósito de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que apoderado de la diferencia entre las asociaciones y ellos le llaman gremios, no sé, pero los empresarios del transporte
del grupo Fenatrano y Fenatrado y todo lo demás, ya hay un tribunal que evacuó una sentencia que ordena que las instituciones públicas estatales que tienen, entre otras misiones, les ordena a que se acabe con el monopolio. Monopolio sobre una actividad comercial, sobre una actividad productiva, sobre que es la del transporte de la carga que entra, sale y se desplaza por todo el territorio nacional. Monopolio que han tenido ciertamente inversionistas como los Hubiere y Comparte, que durante décadas, a propósito de ejercer el monopolio, han hecho inversiones. Y inversiones que también habría que reconocer que han permitido que el país le vaya dando la frente a la demanda, porque el crecimiento económico trae muchas cosas, entre otras cosas, trae mayores volúmenes de mercancía, mayor volumen de carga. Y naturalmente, si esto no se hace incluso pensando de cara al futuro, usted llega a un momento en donde puede tener la carga, pero no tiene los medios de transporte y en definitiva, pues, se arma un cuello de botella. Entonces, estas instituciones, las choferiles, las empresariales de Hubiere y Antonio Marte y compañía, han hecho inversiones y al igual que a cualquier otro sector del país hay que reconocerle, si no derechos adquiridos, hay que reconocerle su existencia y su preeminencia en el sector de carga, del transporte de la carga o de pasajeros. No hay duda. Ahora, primero es inconstitucional el monopolio. Segundo, ya hay una sentencia que ordena a las instituciones estatales que tienen que ver con el tema a actuar de manera tal que bajo ninguna circunstancia se siga permitiendo que, o métodos de lucha, se siga permitiendo el ejercicio o la actividad monopólica en este sector de la economía. ¿Qué ha dicho estos líderes que sienten que sus derechos están siendo afectados? Primero, que nos van a dejar quietos en el feriado navideño o en las Pascuas, que podemos agradecerles a ellos esta benevolencia que tienen, porque ellos van a celebrar y van a gozar las Navidades con nosotros todos. Pero que ya a partir de enero, y yo espero que sea después de mi cumpleaños, que a partir de enero estos señores comenzarán a hacer valer lo que ellos entienden. No solo son derechos adquiridos, sino que es el derecho a jeringarle la existencia a todo el mundo, a molestarle la existencia cotidiana a todo el mundo. Y eso va desde ejercer la violencia en determinados puntos, en donde ellos la han ejercido con anterioridad, por ejemplo, a la entrada o la salida de los puertos, en donde si hay un camión suyo con el que usted va a retirar una mercancía suya por demás, cubriendo todos los pagos que hay que cubrirla para sacarla del puerto, si usted la saca en su camión se lo queman. Y te paran una flotilla de X cantidad de camiones y se arma el tapón y todo se entapona. O desde, como han amenazado, lo he oído, he escuchado a este supuesto guevarista, decir que, bueno, que en la 27 nos vemos. Yo que transito todos los días para llegar aquí, que es mi centro de trabajo, o a donde sea, por la 27, tanto de venida como de ida, tengo que suponer que a partir de enero Hubiere me va a jeringar la existencia cotidianamente. Y entonces van a parar sus unidades, como ya lo han hecho antes, en ejercicio de una presión y de un chantaje que pende sobre todos nosotros, las y los dominicanos de la capital, y yo digo que no solo de la capital, porque ellos se van a extender, porque tienen también presencia en muchas partes del país, o son los que controlan las rutas del transporte de carga y del transporte de pasajeros.
pero esto es de extrema gravedad. ¿Por qué? Porque finalmente se ha recurrido a los tribunales. Hay una evacuación de sentencias y este grupo, por encima de lo constitucional, por encima de la sentencia, por encima del interés colectivo, por encima de que todos tenemos derechos, y esos derechos atraviesan por obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, yo tengo derecho al trabajo, pero yo tengo que llegar al trabajo. Claro. Para yo poder ejercer mi derecho al trabajo, a llegar aquí a tiempo y que el director no me cancele porque ponché 2 horas después todos los días, sí, porque es así, obligaciones. Los derechos vienen aparejados con obligaciones. Y naturalmente, si usted me altera esa cotidianidad, si usted me impide cumplir con mis obligaciones, usted me está negando mis derechos, porque ante otros yo tengo que responder. Yo no puedo decir todos los días que llego tarde a mi trabajo porque a Ubiere le dio la gana, porque Ubiere no es el empleado de esta institución, sino que es tú y yo. Atendiendo a esto, yo creo que la sociedad no debe descuidarse. Ya han hecho la amenaza. Preparémonos para aislar social, políticamente y legalmente a quienes pretendan alterar el orden público a propósito de que ellos son los tigres y que con los tigres de Ubiere no se puede porque te dan batazos o te tiran heces fecales o simplemente te entamponan una ciudad. Ahora, es cierto, a pesar de esa sentencia y de que hay instituciones como Interior y Policía, como la Policía Nacional misma, como AME, como qué sé yo, que estas personas tienen capacidad de daño. Es más, se podría decir que sin la participación ciudadana, impedirle a estos tipos que hagan lo que les dé la gana es imposible. No se puede esperar que la policía ni la guardia puede y debe garantizar la seguridad en el mayor sentido de la palabra. Pero no es verdad que ni AME, ni la policía, ni Interior están en condiciones de enfrentar a un grupo beligerante con capacidad de alteración del orden público y de alteración de la vida de todos nosotros, de tal suerte que desde ya hay que invitarnos todos, como si esto fuera un convite, a decirle que no a quienes pretenden que ellos son los tigres que tienen el control de las calles. Bien, esa es una concepción muy fea, muy mala, aberrante de el sentido de la empresa, porque ellos son empresarios. Así es. Ya por fin se asumen como empresarios, pero ustedes no son, ellos no son los empresarios y no pueden estar por encima de la ley, no pueden estar por encima de los tribunales, y esa es una sentencia de un tribunal. Claro. No pueden estar por encima de las instituciones y por lo tanto, pues, serán otras instituciones las encargadas de velar por el orden público y porque no se les jeringue, como tú dices, la vida a la gente, la vida normal a todos los dominicanos y dominicanas, que tenemos tantos derechos y deberes también como ellos, tantos derechos y deberes que cumplir como ellos. Y cuidado sin más. Porque el problema de ellos es que quieren todo el pastel, cuando el pastel debe ser repartido. Usted no puede tener todo el pastel en un negocio. Ese negocio tiene que estar abierto. Abierto tiene que estar el negocio a la participación de otros sectores que quieran hacer ahí un negocio sano, legal y además de eso, decente, que le brinde a la gente un servicio como el que la gente merece, no como el tollo de servicio que le han estado brindando esta gente a los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque ellos están en todas partes.
Ellos tienen derecho a su negocio, a mantener su negocio, pero también tienen el deber o la obligación de invertir en su negocio para que ese sea un negocio decente, para que ese sea un negocio además no monopólico, sino en el que puedan participar otros sectores. Ustedes no son dueños de las vías públicas. El dueño de las vías públicas es el Estado Dominicano, que ya llegó la hora de que siente, de que plante sus reales en un área donde es urgente que lo haga. Es urgente que lo haga el Estado Dominicano para que se le ponga un alto ya al desorden que hay ahí en todo el sentido de la palabra, en todos los sentidos. Un desorden enorme que hay ahí en ese sector. Eso es una aberración. Permitirles a esta gente que puedan paralizar, que puedan obstaculizar el desenvolvimiento normal de las actividades de la gente y del país, óigame, eso es una cosa que no se le puede permitir a nadie, miren, no, por nada, sencillamente. De manera que veremos quién tiene más saliva y comerá más hojaldre en este asunto, ¿verdad? Porque la ley es la ley y tiene que hacerse prevalecer. A esta gente hay que hacerle saber que ellos no están por encima de la ley, que no están por encima de las instituciones. No lo están. Pueden tener su negocio, deben tener su negocio, tienen derecho a tener su negocio, pero no por encima de las instituciones y no fastidiando a la ciudadanía. Además del servicio malísimo que rinden, fastidiándole además, violentando los derechos de la gente. Eso no puede ser, sencillamente. Pero ya veremos, porque queda tiempo para ver qué es lo que va a ocurrir en esto. Pero lo que tenía que ocurrir empezó a ocurrir ya, que es que no puede haber un monopolio en ningún sitio. No puede haber en ningún sitio, y eso es bueno repetirlo, en ningún lugar. Vamos a ver en qué parará la cosa. Vamos a Ecomundo con Lucas Vicen, el economista, que Lucas Vicen, que ya está por ahí. Ecomundo aquí en Ojalá, no se mueva de ahí. Yo tuve la suerte de conocerlo y de compartir con él, porque él tuvo una época de militancia del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Bonao. Y pienso que es una persona que vivió como pensó. Un hombre íntegro, un hombre de compromiso, con ideas democráticas, con compromiso social. Y creo que en el día de hoy estamos despidiendo al último dominicano sobreviviente de la llamada raza inmortal. Fue un hombre muy coherente con lo que pensaba. No fue fácil luchar contra Trujillo y este joven pues luchó, se enfrentó al presidente. Por eso hay que honrarlo siempre. Ellos constituyeron la raza inmortal por esa razón. Y nosotros sentimos que hemos perdido un gran dominicano. Tienen que meterse en la cabeza que ustedes van a ser empresarios, que ustedes van a dejar de ser pobres para convertirse en clase media en la República Dominicana, que es el propósito de estos proyectos que está realizando el gobierno. Nosotros pretendemos superar la vocación depredadora que tenemos en la República Dominicana, que no es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad del Estado Dominicano, que nunca le ha proporcionado de qué vivir. Por eso, a 1.600 productores le vamos a entregar 5.000 pesos mensuales durante 3 años. Pero si van a amenazar este proyecto, talando árboles, quemando bosques, van a caer presos. No hay nada más maravilloso que la vida. La vida hay que protegerla, hay que defenderla, amarla. Y cuando conducimos irresponsablemente, podemos generar
la muerte de muchas personas en segundos. Actuemos con responsabilidad, actuemos con prudencia, respetando las leyes de tránsito, las señales de tránsito, la luz en rojo, jamás cruzarla pensando que nadie nos está mirando, porque cuando nos precipitamos somos capaces de llevar la desgracia, el luto, el dolor a la familia dominicana. Respetemos las señales y la vida de la gente. Gobierno de la República Dominicana, con la gente.